Bienvenidos a Resonancias del Arte. Nos encontramos en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres y el día de hoy vamos a hablar sobre arte abstracto. Tenemos un programa muy especial dividido en 3 bloques diferentes, diferente contenido. El primero vamos a hablar sobre pintura. Para saber quién es nuestra invitada de hoy, vamos a ver una cápsula. Irma Grisá nació en la Ciudad de México, donde estudió pintura y grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Con casi 60 años de vida profesional como artista, su extensa obra ha sido exhibida en 30 exposiciones individuales y decenas de muestras colectivas, en galerías y museos de México, Estados Unidos y Francia. Fue parte del proyecto Los Artistas Responsables en Defensa de la Fauna, libro y colección de huevos de avestruz intervenidos por 60 artistas, presentado en diciembre de 2014 en el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo. En 2012 se publicó el libro Fatigas del Dibujo, por Irma Grisá, de Luis Ignacio Sáenz, un proyecto editorial conjunto entre la UAM, Azcapotzalco y Aguijón del Asombro. Su exposición individual, Las Manifestaciones de la Ausencia, itineró por 3 importantes museos de México: el Museo de Antropología de Jalapa, el Centro Cultural de Santo Domingo, en Oaxaca, y el Museo Regional de Guadalajara, entre octubre de 2008 y junio de 2009. En 1990, obtuvo uno de los premios París, otorgados por el Grupo de los 16 AC, para exponer en la capital francesa. Irma Grisá. Regresamos a nuestro programa de Resonancias del Arte y estamos con la pintora abstracta Irma Grisá. Irma, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Platícanos de la pintura. Todos tienen un gran prejuicio, en general el público, sobre el arte abstracto. Sí. No se entiende la pintura, no sabemos qué quiere decir el artista. Es lo ¿De que qué pasa. hace abstracción Irma Grisá? ¿Por qué el público forzosamente quiere saber de qué se trata? Hay que verlo y ver qué le transmite al espectador. ¿De qué se trata? De expresar el color, la forma que uno siente. Yo quise ser pintora abstracta desde los 17 años, pero es un trabajo tremendo. No cualquiera puede hacer. Como dicen, ay, echas pintura y le dais unos jalones y se acabó. No es cierto. Es un trabajo, sí es buena pintura abstracta, sí es verdadera. Y yo no creo en un buen pintor abstracto que no sea un extraordinario dibujante antes. Y la pintura abstracta no es más que la expresión de lo que uno va sintiendo respecto al color y a la forma. Es lo que le comanda a uno. Yo empiezo poniendo una mancha y esa mancha me comanda, me ordena lo que tiene que seguir. Es lo que yo voy sintiendo, ¿no? Con el color. ¿Qué te llama la atención del mundo, de este inmenso cosmos, de gente, de paisajes, de atmósferas, de sensaciones? ¿Qué es lo que te atrapa? Lo que me atrapa es la atmósfera, precisamente. El cosmos, la transparencia del aire, todo eso es lo que me atrapa verdaderamente. Y es lo que siento que expreso en mi obra. No siento que haya tragedia ni nada de eso, porque eso lo asume uno, la tragedia, y vaya que el mundo está ahorita en un mundo terriblemente trágico, ¿no? Sí. Pero pues precisamente tal vez uno saca ahí el deseo tremendo de paz, de tranquilidad, y finalmente si sale algo de agresión tiene que salir, si estamos viviendo este momento. Pero yo siento que la pintura, para el pintor, es un desfogue tremendo de sacarse angustias o alegría. Sí. Es una expresión natural del ser humano. El arte es una necesidad primigenia del ser humano y es uno de los pocos escapes que tenemos de esta cotidianidad. Y desde la trágica. prehistoria, además, ¿no? Sí. Hay cosas increíbles de la pintura prehistórica. Y sí, y la pintura es precisamente uno de los vehículos más importantes y más fácil de sacar de uno todas las emociones que tiene. No se necesita una traducción como la literatura. Tenemos el cuadro ahí de frente, la pintura, la textura.
Todo, sí, es lo que produce. Y a mí me encanta oír la opinión de las gentes cuando no saben que soy yo la pintora. Y las cosas que encuentran es increíble. Los niños, sobre todo, en unas interpretaciones maravillosas, ¿eh? Sí. A mí me sorprende. Y claro, hay muchas opiniones como, eso son porquerías, eso lo puede hacer mi hijito, el chiquito, y quién. Sí, señora, cómo no, sí. Órale, adelante. Hay una cosa también, un prejuicio muy repetido que en contra de la pintura abstracta, que es un adjetivo calificativo así de decoración. De Es decoración. así, vamos a comprar un cuadro En morado. verdes, sí, Sí. sí es cierto, sí hay mucho de eso, porque así no se sienten comprometidos con la forma. Pero en realidad, bueno, es que la pintura abstracta es mucho más difícil de entender. No tienen que dar explicación alguna y lo cuelgan en su casa porque va de acuerdo con el color de la alfombra o del sofá. Sí. Yo he sido una sola vez en la vida, lo permitía ver hasta dónde me dijo una señora, yo quiero un cuadro de tal formato, pero que tenga estos tonos ocres que tienen mis cortinas, y yo me quedé helada en principio y la seguí Escuchando. Dije, bueno, pero y luego le expliqué muy amablemente porque no merecía que le dijera lo que yo había pensado. Y le dije, no, pues fíjese que yo no tengo la capacidad de hacer esto que Un usted me tapiz, pide. ¿verdad? No sé, mejor busque algo que le guste en otra parte, que se lo hagan igualito. Y es que sí hay, por ejemplo, los decoradores de interiores, muchas Y lo hacen carreras muy nuevas. bien, lo hacen muy bien, eso es lo que deben de hacer, pero y sí me han comprado obra muy abstracta, uno de los cuadros que sentí que lo había logrado, y llegó un señor y dijo, me encanta este cuadro, me recuerda mucho una callecita en Guanajuato donde paseaba yo con mi esposa. Y dije, ¡ay, qué maravilla! Pues es que eso es la abstracción, ¿no? Sí, La exactamente, luz, es lo la abstracto, textura. exactamente, sí. Sí. Así me encanta. Y otra persona, yo había pintado la piedra de los sacrificios y obviamente tenía sangre. Eran unos rojos fuertes, ahora casi no trabajo el rojo. Y dijo, ay, sí es de los puentes de Venecia donde paseábamos cuando éramos novios. Y me encantan esas opiniones. Sí, Pero en general la gente cada vez acepta más la abstracción. sí, ahorita ya. Sí lo siento. Ya les Muchos gusta. de los clientes o no clientes o amigos, ya su opinión es muy diferente de hace 15 años. Sí. ¿Qué otras disciplinas artísticas te gustan? ¿Disfrutas la literatura? Sí, es mi segunda pasión. Después de la ¿Quiénes son pintura, tus la autores? literatura. ¿Qué géneros o qué autores te gustan? Autores, muchísimos. ¿Qué géneros? Puede ser la novela histórica o la poesía de determinados autores o simplemente la novela secas. Sí. Es maravillosa. Las grandes obras de la Las literatura. grandes obras ha habido increíbles. ¿Qué opinas de Shakespeare me las... fascina, adoro a Shakespeare. Y toda esta literatura de nuestra historia muy antigua, pues es maravillosa, maravillosa. Sí, pues ahí es un mundo inagotable. Sí, y muchísimo me gusta leer sobre arte prehispánico. Todo lo que veo lo tengo en mi casa y leo y leo y leo, y me parecen genios verdaderamente del arte, en todas sus manifestaciones, Sí. maravillosos. Sí, todos Tenemos los relieves. un pasado, impresionante, envidiable, y con una soltura, es impresionante de veras. Uno quisiera llegar ahí a esos niveles, ojalá. Ay, bueno, tú porque sí sabes historia del arte, porque también hay muchos artistas que nacen abstractos, que no estudian. Que y no como tú estudian. dijiste, ni saben dibujar Porque es siquiera. más fácil, ahí echan color y rico. Muchas veces lo aciertan, ¿eh? Yo he visto cuadros
muy interesantes y resulta que es un chavo que ayer hacía caricaturas en una revista o lo que fuera, pero se da muy poco. Sí. Tiene que estudiarse mucho, trabajar mucho y lograrlo. Porque es hacer abstracción, Esas- no es hacer embarrar abstracción cosas. es que tiene uno que abstraer de algo concreto, porque si no, no es abstracción. Sí, Y el concreto ya lo tienes que tener dominado, pero dentro de ti. Y haber estudiado y haber trabajado. Yo fui pintura figurativa, por supuesto, muchos años. Estudié en San Carlos, entonces tiene que ser la copiar el academia. modelo, ¿no? Sí, Y aprende uno muchísimo. Y si no aprendes bien eso, no puedes ser abstracto. sí, no hay de dónde abstraer. No, nada. ¿Te gusta el cine? ¿Disfrutas El ir cine, al cine me todavía? gusta mucho, muchísimo. De hecho, mi esposo es compositor y hace mucho música para películas, para cine. Y me gusta ver en dónde hacer la música. No me gusta salir de mi casa. Vivo en el desierto de los Leones, dentro del bosque, y para mí es un placer estar en mi casa. Pues sí. Y no me tengo que comprometer con nada. Con el ruido, la el salida, tráfico. el ruido, el Sí. tráfico, todo eso. Y antes íbamos muchísimo al cine. Pero ahora él, por hacer música de cine, no tiene tiempo de ir al cine. Y yo, pues, feliz, encantada de estar trabajando en mi casa. Pues sí, también ahora ya el acceso al cine pues ya es en todos lados, puedes tener ahí en tu sala de cine. Tenemos uno cerca en Santa Fe, que es de primerísima, y es al que vamos de repente. Claro, si hay uno, Algo nos bueno. atrae algo bueno, sí. O vamos a ver ópera, en unos cines que está ahí cerca. Y una vez que fue mi esposo, me acuerdo que fue a ¿qué ópera fue a ver? Era el único espectador en la sala. Ay, sí. Varias veces le ha sucedido. Qué Siempre triste. es el único. Eso es lo triste de Es muchos tremendo, eventos tremendo. culturales. Sí. También debía de ir más frecuentemente al teatro, pero ya cuando me doy cuenta y estoy trabajando intensamente, y voy a salir ahorita, mejor vamos mañana y luego se me pasan las funciones. Pero sí me gusta mucho el teatro. Hay buen teatro en México, ¿eh? Sí, Hay buen teatro. tenemos todo, bueno, tenemos Tenemos de todo todas las lo disciplinas artísticas y Tenemos bastantes todo cosas. lo bueno y tenemos todo lo malo también. Pues de todo eso malo vamos a seguir platicando después de un corte. Acompáñenos al volver. Regresamos a Resonancias del Arte y estamos hablando sobre arte abstracto. En esta segunda parte del programa hablaremos sobre otras versiones del arte abstracto, como instalación y otras cosas. Para saber quién es nuestro invitado, vamos a ver una capsulita y regresamos. Héctor de Anda, artista visual autodidacta, nacido en San Juan de los Lagos, Jalisco. Realizó estudios en teatro, historia del arte, fotografía y serigrafía. Fue editor de moda para la revista Vogue México entre 1980 y 1994. Cuenta con múltiples exposiciones individuales y colectivas en importantes galerías y museos de México y en países como Alemania, Italia, Estados Unidos, China, Portugal, España, Colombia, Guatemala, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Holanda, Inglaterra y Cuba. Entre sus reconocimientos y distinciones destacan miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte 2012-2014, seleccionado de la Segunda Bienal de Monterrey 1994 en la Contemporary Latin American Art Broward Community College, Miami, Florida 2004, Segunda Bienal de Arte Bidimensional Centro Nacional de las Artes, INBA, Ciudad de México 1997, entre otras. Ha sido 3 veces acreedor del Premio OVNI al Mejor Editor del Año en México en las emisiones 1987, 1990 y 1992. Héctor de Anda.
Y estamos aquí en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Zacatecas. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar en esta hermosísima ciudad de Zacatecas. Platícanos cómo es acercarse a una instalación, que la gente luego tiene mucho prejuicio. Mira, yo creo que yo tengo una ventaja al respecto porque yo vengo de teatro. Fui actor, hice teatro. Entonces, la instalación para mí siempre fue muy escenográfica y tenía que decir algo, no solo una parte estética, sino también una parte de fondo, de reflexión, con referencias. Entonces, yo digo que generalmente la instalación es una representación teatral, en la que tú vas a decir algo que quieres expresar de una manera distinta. Y es una vivencia muy distinta para el público, porque puede pasar alrededor de la instalación o incluso entrar. Sí, pueden interactuar incluso, o Sí. sea, eso es importantísimo. Que se sientan parte de lo que están viviendo en ese momento, que están viendo. Sí. Eso es en lo que tiene que pensar también el artista, que haya un rebote de lo que tú estás creando, que estás presentando, con la respuesta y la propia vivencia del espectador en su momento. Y que ya muchas obras actuales el espectador mismo las complementa. Bueno, en el caso del teatro, pues cambió totalmente la dramaturgia. Sí, el espectador forma en muchos casos parte de la instalación, incluso a veces se combina la instalación con performance y le da toda esa teatralidad que finalmente el performance también tiene, ¿no? Y esta magia del teatro, de poder sacar al público de lo cotidiano, de su vida monótona y mecánica, que luego se encuentra con una obra de arte, cualquier disciplina que sea, y el artista lo convida de esa magia, de ese mundo. ¿Cómo sale el público de esa vivencia, de esas atmósferas? Yo creo que no debe ser tan fácil, más bien tendría que ser, y es mi propósito en mi trabajo plástico cuando realizo una instalación, generar cierto cuestionamiento, que el público, que el espectador se cuestione. No que me pregunte qué quiero decir con la obra, sino que se cuestione qué es lo que está viendo, por qué está esa puesta en escena, digamos, hacia dónde va, qué le está dando. Y yo creo que funciona porque forzas al espectador a integrarse más, a cuestionarse, a reflexionar al respecto de lo que está viendo. Y sobre todo si de inmediato le llama la atención, es más fácil integrarlo, jalarlo, y entonces él ya se empieza a cuestionar qué está viendo, por qué está esto de esta manera, qué tratan de decirme, qué tengo que encontrar. O sea, es una serie de cuestionamientos, acertijos, juegos. Sí. Obviamente todo combinado con la parte estética, la parte plástica. Yo sí creo que tiene que atraerte como imán visualmente. Somos artistas visuales, entonces nuestro trabajo es visual y tiene que corresponder, tiene que ser congruente lo que haces con lo que dices y con lo que quieres recibir de la gente, ¿no? ¿En tu obra consideras que creas conceptos, nuevas visiones, juicios, demanda, denuncia social? Sí, trabajo todo Crítica. eso. Ahora, soy un artista muy visceral, muy intuitivo. Sí. Respeto mucho mi intuición y asumo cualquier riesgo. O sea, soy muy experimental, me gusta la búsqueda, la experimentación en el trabajo. Si quiero cuestionar algo al respecto, como en el caso de la ecología, ¿no? ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que a mí me molesta más? ¿Cómo me gustaría resolverlo? ¿Cómo me gustaría cuestionarlo? ¿Cómo me gustaría que lo entendiera la gente, que lo viera y que la mueva, que la motive a generar ese cambio que yo estoy buscando? Entonces, como en el caso del bosque de plástico, en el que hablo de la saturación por el exceso de uso de plástico en el planeta, que es nefasto, Sí. o sea, la devastación que están haciendo. Entonces, pues presento lo que sería el futuro
si no cuidamos el planeta, si no tomamos medidas, si no tomamos acciones cotidianas. O sea, ya nada más de poner ahora sí que la basura en su lugar, separar el plástico, lo orgánico, etcétera. Desde esos principios muy básicos hasta ya los industriales que tienen que abocarse a mejorar sus formas de industrialización y de retomar, de reciclar todo el plástico que ya está producido, ¿no? A partir de eso. Entonces presento un bosque hecho árboles con frondas de bolsas de plástico, de basura rellenas de papel periódico, que ese periódico viene de madera, madera que viene de los árboles que han talado. Sí. Entonces, nuestro futuro sería un bosque negro de plástico si no ponemos atención a ello. O sea, se acaba lo verde, se acaban los bosques, se acaban las selvas, que se las están acabando. Sí. Entonces, esa es una gran preocupación por mi parte y tendría que haberlo hecho de una manera, pues, plástica. Dramática. Ajá. Dramática, plástica, pero también en un contexto de un espacio que me abrace como un museo. Sí. Eso te da el aval, ¿no? De la seriedad de lo que estás presentando. Entonces, eso es una connotación que a la gente la hace meditar y la atrae y sí la pones en serio a pensar. Sí. Entonces, mis instalaciones parten desde un principio de conciencia social, ecológica y en otros casos hasta mística, pero bueno. Bueno, hay una parte muy profunda en el ser humano que es el sentido estético, que sí tiene esa necesidad visual o auditiva, porque pues también la música, pero también tenemos ese sentido espiritual. Y mucho del arte tiene también ese contexto, el tuyo lo tiene. Platícanos de esa parte espiritual de Héctor de Anda. Pues está en tu espíritu, está en ti mismo, es intrínseca y se va desarrollando y evolucionando conforme te vas relacionando con gente. Yo creo que vas encontrando empatías y vas encontrando a tus pares o iguales, ¿no? Y van habiendo una serie de intercambios y de retroalimentaciones. Aparte vas madurando y vas entendiendo muchas cosas que son importantes y que otras no lo son, Sí. ¿no? Como el apego a lo material, ese tipo de cosas. Entonces me nutro de la lectura, me nutro de la calle, me nutro de la noche, de la música. Ahora lo que estoy presentando, por ejemplo, está Nocturno, que está inspirado en los nocturnos de Chopin. En el Chopo presenté una instalación aérea dedicado a García Lorca porque soy adorador de Lorca, me encanta, siempre he sido muy jalado por él. Entonces quise hacerle un homenaje con esta instalación, que es una representación de sus gitanas, sus mendigos vestidos gitanas enlutadas, con los vestidos desgarrados, todas, y también sus cielos nocturnos, sus noches tormentosas, sus parvadas de pájaros negros. Entonces lo resolví precisamente conjunté reciclaje, poesía y belleza, digamos, porque hice una nube gigantesca en el aire de plásticos negros que semejaban las gitanas, todas con telas recicladas de talleres de costura. O sea, todo mi material está reciclado. Entonces estoy cumpliendo una función. Utilizo lo que ya está hecho, como es el plástico, lo retraigo y lo aplico a esa imagen poética y este homenaje que le debía yo a García Lorca. Y tiene una función también visual plástica que al público, al espectador, le gusta, pero también le genera cuestionamientos, que eso es una simbiosis que se da y que me importa y me interesa mucho que se dé. Oye, desde los años 70 el arte en general, las artes visuales, y no estaba excluida la dramaturgia, bueno, también música, todas las disciplinas,
Se preocuparon mucho por no nada más lo académico y la técnica, sino por el concepto, el contenido. Y muchos artistas asumieron esas nuevas propuestas como formas de vida, que todavía se sigue haciendo y pues tú eres uno de ellos. ¿Qué hay de cambios en ti mientras fue haciéndose tu formación, bueno, que fuiste encontrando estas nuevas etapas en tu vida, recorriendo estos caminos? ¿Cómo se fue transformando también tu espíritu, tu personalidad? Mira, yo he pasado por muchos ciclos. He estado desde en teatro, teatro del absurdo, teatro pobre, teatro de conciencia, hasta teatro muy comercial, pero también he estado me he metido al budismo, he pasado por todos los procesos que un niño, adolescente, adulto, supongo, pasa, trances que son. Bueno, hay muchos que no, ¿eh? Siguen, A mí van siempre a me los llamó 80, mucho la ¿no? atención leer libros gnósticos, o sea, del conocimiento, Sí, ¿no? Entonces, y del conocimiento silencioso. Por eso mi exposición ahora se llama El conocimiento silencioso, porque es un reconocimiento a lo que empecé a leer, lo que empecé a vivir a través de personas que ya lo habían vivido, ya lo habían leído, ya lo habían digerido y lo estaban transmitiendo. O sea, desde viajes astrales, o sea, todo lo que conlleva ese mundo que es mágico en la mejor manera de decir, de expresarlo, de su mejor manera. Y entonces, una vez conocido, una vez metido en eso, no lo cambias por nada, aunque hay muchos distractores, muchas tentaciones siempre. sí. O sea, muchas cosas que no son superficiales, son placenteras finalmente, pero te puedes llevar hacia, si no te cuidas, te vas más allá de lo placentero, ¿no? Dentro de esos muchos distractores que hay en la vida social actual, es verdaderamente caótica y difícil. La cotidianidad ahora les a los niños, a las familias, mucho más difícil hacer como que un niño ponga atención, que un niño vea cosas que antes veíamos más fácilmente, porque ahora tienen todo por una parte muy fácil y por otra, pues un bombardeo de muchas cosas, de imágenes, de consumo. Sí, porque son víctimas o son fáciles presas del consumo. O sea, todos están siendo educados para que vayan consumiendo, vayan incrementando su necesidad de comprar y de tener y de obtener y de desechar y de volver a tener y lo vuelves a desechar. O sea, en realidad vivimos en un mundo de pura basura, electrónica, digital, de ropa, de objetos, todo es desechable. Y realmente creo que falta un reforzamiento a lo principal, a lo más importante, que es el interior del ser, al espíritu y al desarrollo humano, a pensar en el otro, a pensar por el otro, a trabajar en uno mismo a partir del otro, o en el otro a partir de uno mismo. O sea, ese tipo de cosas están hechas a un lado. Sí. Y el arte precisamente es una de esas cosas que nos hace. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando con nuestros invitados. Gracias por seguir con nosotros en Resonancias del Arte. Estamos aquí en este museo hermoso de arte abstracto con dos especialistas en arte abstracto. El día de hoy estamos de manteles largos. Gracias Irma y Héctor por seguir con nosotros y ahora vamos a tener una plática entre los tres. Nos quedamos platicando con Héctor sobre esta etapa que nos tocó vivir de hiperconsumo de la sociedad y cómo nos atrapa poco a poco y se va metiendo también incluso al arte. Ah, claro. Entonces, vamos a retomar lo de los materiales. Estos materiales que se empezaron a usar desde los 70s, el reciclado, el hacer conciencia a la gente, pero sobre todo de retomar todos estos objetos que lo tiramos, literalmente, no lo usamos. Sí, los desechamos de una manera
natural, Sí. normal, Natural, pero aberrante. Arbitraria. sin recato, ¿no? Sí, sí. Sin Y va a dar a recato, sin donde quiera, preocupación. no importa que se deba o no se deba. Sí. Creo que nosotros no en especial, pero sí, normalmente ves cómo la gente tira, bueno, en la calle, simplemente. No Y mira importa. que en los 70 ya comenzaba una cierta conciencia al respecto con la basura y había un tema ahí que se decía ponga la basura en su lugar. Ah, sí, ¿Te acuerdas? sí, sí, sí. Y fue bastante funcional. O sea, sí, Y sí funcionó. sí funcionó, Claro que trabajó sí. bien. Pero no fue suficiente. No fue suficiente. No continuaron, Y no continuaron. las madres con la tradición. Exacto. No se lo decían a sus hijos. ¿Qué de opinas, veras. Irma, de una sociedad donde nos tengan que poner un letrero que diga tire la basura en un bote de basura? Me parece terrible. No podemos tener esa Terrible. educación. Pero te voy a decir, una vez estaba yo en la parada de un camión, lo que sea. Entonces un niño tiró basura, tiró un papel de la paleta. Y no le dije, oye niño, le dije, se te cayó. Y la señora la volteó, es basura y para eso está el piso. No señora, ahí hay botes de basura, tiene que tirarlos ahí. Pues a mi hijo no le tiene que decir nadie. No, creo que usted es la única que le debe de decir. Y se puso tan insolente, dije, bueno, me gustaría ir a su casa a ver en qué estado está, pero... Y precisamente vemos aquí en México que las pocas cosas que hacen nuestros gobernadores con nuestros muchos impuestos, luego llega gente y los destruye de lo poquísimo que utilizan. No dura porque no lo consideramos nuestro, o qué pasará, porque No hay la una gente educación. destruye. Pero yo creo que ahí hay un principio muy importante. Si los gobiernos, y hablo de todo el planeta, no tienen interés, no les importa destruir bosques, ¿qué más da destruir una maceta? Exacto. O sea, esa es la referencia, la educación, el mensaje. Pero hay Cuando tendrían que diferentes- tener una educación de cuida la maceta porque va a crecer la planta te va a dar alimento, te va a dar oxígeno. Cuido los bosques, cuido los jardines, cuido los parques. La calle es tu casa, la ciudad es tu casa, el continente es tu casa, el planeta es tu casa, porque generalmente salen de su casa y dicen, al fin, ¿qué es la calle? Sí. No, la calle también es tu casa, o sea, Y la es calle parte también es ahí mía. vives, Y la calle la también es mía. respiras. Y me gusta tener limpio. Eso le tienes que decir ¿No? a la gente. Y respiras la basura que Contesta, estás sí. tirando o que genera más intoxicación ambiental, o sea, contaminación. Entonces uno lo respira en todos sentidos. Ahorita ya se ve una gran diferencia entre un país y otro, los que llamamos primermundistas, que tienen una conciencia mayor Pero, o menor. será en cuanto a la basura, pero... Pero en el consumo, pues son primermundistas también. Trabajan en eso, pero son grupos especializados, aislados y muy fuertes, pero no es lo suficiente. Pero los gobiernos de primer mundo viven del tercer mundo, entonces o sea, destruyen al vecino de enfrente, Sí. sus bosques, excavan sus minas, su petróleo. O sea, deterioran al otro, no Sí. tocan su país porque ya no tienen tantos bosques y los pocos que tienen, pues sí los cuidan. Sí. Entonces vayamos a Por eso explotan al- Chiapas, al vayamos a vecino. Brasil, Sí. o sea, vayamos por lo demás. ¿Qué le queda al arte en esta sociedad actual? El arte que tenemos como una forma de retomar la vida, de retomar la conciencia. ¿Cómo el artista sale y trata de rescatar esa conciencia y convidársela al público? Sí, es una necesidad que sentimos los artistas. Pues es una de necesidad provocar y una eso. obligación. Sí, sí. Y Porque si hay tenemos unos los artistas medios también para muy hacerlo- irresponsables. Hay artistas que bueno. también son muy consumidores. Seguramente, pero el cambio surge de unos cuantos y se va propagando, tiene que ser progresivamente. Ojalá y todos tuviéramos la conciencia conciencia. de cuidar el planeta, de cuidar el mínimo detalle, que eso hace un cambio, o sea, un gesto equivocado puede crear catástrofes Sí, y no nos sí. damos cuenta.
Entonces, Un- el arte obviamente sí tiene la obligación de generar belleza, Conciencia. pero Fíjate, también sí se puede lograr en conciencia. esa belleza tiene que ir cierta conciencia. Claro, la conciencia del estar aquí, ahora, y Claro. pensar también en las nuevas generaciones. O sea, yo no pienso en mi arte para hoy y para mañana. No, Yo pienso lo que imposible. hago que trascienda, que llegue a más tiempo y que haga conciencia desde la En los señora pequeños- hasta el niño. Exactamente, sí. Es lo que desea uno. Y que se sostenga. Que eso es lo que hablábamos al principio, que hay una educación realmente que proviene de los gobiernos, lo que sea, pero se detiene, de repente ya hay una generación que dice, ya no oyeron los demás y no lo tuvo lo eco. promueven, no pasa la educación a otras esferas Sí. más pequeñas. Y Pues- no sé, eso seguirá continuando así toda la vida. En la labor que hacen ustedes, cada uno desde su trabajo personal y de su trayectoria particular, ¿cuál ha sido el comentario que te han dicho, Héctor, de tu obra, algún espectador, o que no te lo dijeron a ti, pero que lo escuchaste? Uy, pues recientemente ahora en el Macay, en enero, en la inauguración del bosque que inauguré allí, hubo varias personas que lloraron. ¡Qué Sí. maravilla! Lloraron de emoción y uno de ellos se acercó a mí, lo puedo abrazar y le digo, la verdad es que me desarmó porque Sí. nunca me había pasado Pues sí, tan, claro. tan fuerte. Claro. Y le digo, sí. Entonces me abraza y dice, es que yo soy de los que tiran papeles en la calle, perdón, no lo voy a volver a hacer. Ay, qué maravilla. O sea, eso fue lo Creaste mejor una que me pudo haber conciencia. pasado. Dije, pagado mi trabajo. Ah, lo siento casi como Sí, milagro, qué O bárbaro. sea, eso. Y en el Museo de Querétaro, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, que también presenté el bosque, lo mismo, pero ya eran papás y con niños, y la mamá empezó a decirle, es que ve, hijo, lo que va a pasar si no cuidamos los árboles, si no cuidamos la basura que no debemos de tirar en la calle. Y yo, no era la inauguración, era un día después o 2 días de la inauguración, día público normal, caminando Sí. entre la instalación, y la señora hablándole de eso. Dije, funciona, o sea, tuvo que ver, Sí, sí. tuvo sentido esto que hice. Y eso Entonces, es una inmensa satisfacción que tienes que tener. claro, es una sí, maravilla. sí, me movió todo. Dije, Sí. porque generalmente no ves qué pasa Sí. con tu obra en los días siguientes. Te presentas, inauguras, te quedas 1 o 2 días y te regresas a tu lugar Pero de después ya origen, no a sabes. trabajar al taller. Claro. Sí, ya no Pero tienes lo el que contacto. pasa día a día, pues no hay una... Y eso me pasó, me movió todo. ¿Cuál ha sido la exposición que tú has presenciado, o bueno, cualquier obra de arte de cualquier disciplina que más te ha impactado a ti? De las que más recuerdas de algún artista, sea libro, película. Uy, pues es que hay mucho. Qué buena pregunta. Difícil. A ti, de bueno, para que la A mí- vayas pensando, Sí. Irma. Bueno, es que hay muchas cosas. Está Yerma, cuando la presentaron aquí en el Cervantino, que vino a España, y la escenografía era fantástica. Está Minotastas y su familia, de Hugo Iriart con Jesús A. Rodríguez, que era impactante la puesta en escena y los personajes y la escenografía. Turner me mata, o sea, es que hay mucho. El cine, pues, Bergman es el que más Te mueve. Conmueve. me atrae, me manta. Y de artistas, pues es que sí, los expresionistas abstractos de Nueva York. Y Tapies. Tapies es Muy bien. maravilloso. Y Turner, para mí es el más Bueno, grande Turner pintor es el de la papá. historia. Híjole, Turner es el papá, el papá de el todos. inspirador de Rothko, de todos, o De sea, todo, de todos arte abstracto, abstractos. de figurativo y de lo que sea. esas tormentas, increíble. esas Ay. noches. No. Ay, qué bárbaro. La abstracción que has hecho, Irma, del cosmos, así lo que te mueve y te llama mucho la atmósfera,
que bueno, también Héctor se envuelve y se deja envolver en esas atmósferas y que él mismo las recrea. ¿Cuáles atmósferas de la vida, así con la vida humana en particular que estamos hablando ahorita de la sociedad, te han movido, así que te ha conmovido una escena? Una escena en especial, uy, tendría que pensarlo mucho, muchas escenas, sobre todo de madres con niños pequeñitos. Eso me ha conmovido muchísimo, hasta me cuesta trabajo hablar de Pensar. ellas. Sí. Mamás tienen una gran responsabilidad para educar a los niños. Las familias ya se están disolviendo y necesitamos muchos valores. Quédense con eso y nos quedamos nosotros aquí con estos maravillosos invitados del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Resonancias del Arte. Hasta otra ocasión.